No olvides darle me gusta al video. Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para estar al tanto de nuestras últimas historias. Nunca esperé que esa noche cambiara mi forma de ver todo, mi carrera, mis decisiones, y especialmente, al hombre con el que había trabajado durante más de una década. Pero algunos momentos te sorprenden cuando menos los esperas, desplegándose como una sinfonía perfectamente sincronizada, cada nota tocando algo profundo dentro de ti. Comenzó como una noche ordinaria. La gala anual de la empresa acababa de terminar y las luces de la ciudad brillaban a través de los amplios ventanales del local en la azotea. Las risas de los colegas aún resonaban en mis oídos mientras salía, inhalando el fresco aire nocturno. Agradecida de estar lejos del ruido. Mis talones me apretaban ligeramente, recordatorios de la larga hora que pasé de pie y sonriendo. Ya me iba. Me giré para verlo. James Carter, mi jefe durante los últimos 12 años, canas en las sienes, elegantemente vestido, y siempre comportándose con la confianza de un hombre que había construido algo desde cero. A sus 61 años, estaba tan sereno y controlado como siempre, aunque algo en su expresión esa noche se sentía diferente. Solo estoy tomando un poco de aire, respondí ofreciendo una pequeña sonrisa. Eso fue toda una fiesta. Se puso a mi lado con las manos metidas en sus pockets, su habitual aire de autoridad, suavizado por el brillo de las luces de la calle, era. Pero seré honesto, estos eventos no son realmente lo mío. Me reí entre dientes, es gracioso que los organices todos los años. Eso es solo negocios, dijo inclinando ligeramente la cabeza hacia mí. Tú, por otro lado, parecías disfrutarlo de verdad. Me encogí de hombros. Supongo que he aprendido a jugar con el corazón. Dejó escapar una risa baja, y por un momento nos quedamos en un cómodo silencio. La ciudad zumbaba a nuestro alrededor, pero en ese pequeño lapso de tiempo éramos solo nosotros dos, lado a lado, lejos de las formalidades estructuradas de la oficina. Entonces vinieron las palabras que no esperaba. No estoy listo para ir a casa todavía, admitió. ¿Te gustaría acompañarme a tomar una copa? Dudé. No era inusual que habláramos fuera del trabajo. Llamadas nocturnas, reuniones de estrategia que se extendían hasta la noche. Pero esto se sentía diferente. Había algo tácito en su tono, algo que hizo que mi pulso se acelerara un poco. Estoy seguro. Finalmente dije, ¿por qué no caminamos calle abajo, alejándonos de las brillantes torres iluminadas del centro, y hacia una parte más tranquila de la ciudad? Me condujo a un pequeño salón íntimo, con iluminación tenue, y jazz suave de fondo. Era el tipo de lugar que se sentía atemporal, ajeno al bullicio del mundo exterior. Mientras nos acomodábamos en un rincón, Booth se aflojó la corbata, un gesto que rara vez había visto. Me miró. Realmente me miró. Como si me viera con otros ojos. Llevas mucho tiempo en la empresa, dijo, agitando el líquido ámbar en su vaso. 12 años. Asentí. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido la vida si hubieras elegido un camino diferente? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Me pregunta si me arrepiento de mis decisiones? Negó con la cabeza. No me arrepiento. Solo tengo curiosidad. ¿Alguna vez te preguntas sobre los caminos no tomados? Exhalé lentamente. Creo que todos lo hacemos en algún momento, pero siempre he creído que cada decisión, cada giro que damos, nos lleva exactamente a donde debemos estar. Sonrió. Esa es una forma sabia de ver las cosas. Hablamos de verdad, por primera vez en años. No sobre trabajo, ni sobre plazos de entrega, ni informes trimestrales, sino sobre la vida. Me contó sobre sus primeros años, las dificultades de construir la empresa, los sacrificios que conllevó. Yo también compartí partes de mí mismo, los sueños que una vez tuve, los momentos que me moldearon. El tiempo se desdibujó. Una copa se convirtió en 2, luego en 3, y en algún punto, entre recuerdos y risas, el aire entre nosotros cambió. Extendió la mano por encima de la mesa. Sus dedos rozaron el dorso de mi mano, vacilante, buscando. No me aparté. Hubo un momento. Una respiración contenida.
donde todo pendía de un hilo. Y entonces, en voz baja, dijo: «Nunca te lo he dicho, pero siempre te he admirado más allá de tu trabajo. Tienes esta presencia, esta forma de hacer que el mundo se sienta estable, incluso cuando todo lo demás es caos». Mi corazón latió un poco más rápido. No era ajena a los halagos, pero esto se sentía diferente. No era adulación, era algo más profundo, algo real. «Siempre has sido la única constante», continuó. Y tal vez tardé demasiado en darme cuenta de lo mucho que eso significaba. Tragué saliva, sin saber cómo responder. No era solo mi jefe, era un hombre al que había respetado durante años, un hombre cuya opinión había valorado más de lo que me atrevía a admitir. Y sin embargo, sentada allí, en la calidez de ese salón tenuemente iluminado, no estaba pensando en el trabajo ni en la profesionalidad. Estaba pensando en la forma en que me miraba, como si al verme ser mujer, no lo hubiera hecho. Se permitió ver realmente antes de que probablemente debería irme a casa. Finalmente dije, aunque mi voz carecía de convicción. Me estudió durante un largo momento, y luego asintió. «Déjame acompañarte». Las calles estaban más tranquilas ahora. La ciudad se acomodaba en su ritmo nocturno. Cuando llegamos a mi edificio, nos detuvimos en la entrada. «Gracias por esta noche», dijo. «Por escuchar». Sonreí. «Podría decir lo mismo de ti». Una pausa, una vacilación, y luego, antes de que pudiera dudar, me incliné ligeramente, lo suficiente. Era el tipo de momento en que el mundo se reduce a dos personas, donde el pasado y el futuro se desvanecen, dejando solo el ahora. Pero antes de que pudiera suceder algo más, contuve mi respiración agitada. «Buenas noches, James», susurré entrando, antes de perderme por completo. Cuando la puerta se cerró tras de mí, apoyé mi espalda contra ella, con el corazón latiendo con fuerza, porque algo había cambiado entre nosotros, y en el fondo, sabía que esto era solo el principio. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, mi mente aún enredada en los acontecimientos de la noche anterior. La forma en que James me había mirado, la calidez de su mano contra la mía, las palabras no dichas que colgaban entre nosotros. Había pasado años viéndolo solo como mi jefe, un hombre de autoridad, respeto y distancia, pero ahora no podía dejar de pensar en él como James, el hombre que había bajado la guardia, quien había hablado con silenciosa vulnerabilidad, quien me había mirado de una manera que me aceleró el pulso. Negué con la cabeza, tratando de despejar mis pensamientos, mientras me servía mi café matutino. Esto era ridículo. Nada había pasado, nada podía pasar, pero al entrar en la oficina, sentí una extraña tensión persistente, como si el aire mismo hubiera cambiado. Lo vi a través del cristal de su oficina. Estaba en una llamada, pero por un breve instante, sus ojos se alzaron, y se encontraron con los míos. Una pausa, una vacilación. Luego me dedicó una pequeña sonrisa, una que solo yo notaría. Lo sentí como una tormenta silenciosa bajo mi piel. El día pasó en un borrón de reuniones y correos electrónicos, pero mi mente seguía divagando. No ayudaba que James pareciera más presente de lo habitual, deteniéndose en mi escritorio más de lo necesario, sosteniendo mi mirada un segundo de más. Al final de la tarde, estaba inquieta. Necesitaba aire fresco, algo para despejar mis pensamientos. Salí a la pequeña terraza de la oficina, inhalando el aire fresco del otoño. La ciudad zumbaba abajo, una sinfonía de bocinazos y charlas lejanas. Estaba tan absorta en mis pensamientos, que no oí la puerta abrirse detrás de mí. «Me has estado evitando». La voz de Jane era tranquila, pero tenía un matiz extraño. Me giré, forzando una leve risita. «Evitándote. Eso es un poco dramático». Se acercó y metió las manos en los bolsillos. Esa misma expresión indescifrable en su rostro. «¿Es?» Suspiré frotándome las sienes. «James, anoche fue diferente. Terminó por mí. Lo sé». Lo miré, al hombre con el que había trabajado durante tantos años, y sin embargo, en ese momento, me resultaba desconocido. O tal vez, por primera vez. Lo estaba viendo con claridad. «No podemos hacer esto»,
dije en voz baja, aunque las palabras sonaron huecas incluso al pronunciarlas. Me estudió durante un largo momento, y luego exhaló. Sé lo que estás pensando, que esto es peligroso, que cambia las cosas. Sí, cambia las cosas, dije con firmeza. James, eres mi jefe. Hay reglas, expectativas. No me importan las reglas, me interrumpió con voz baja pero firme. Lo miré fijamente. Este no era el hombre compuesto y calculador que conocía. Este era otra persona, alguien que por una vez no estaba pensando en negocios, ni en control, ni en responsabilidad. Estaba pensando en mí. Estás complicando demasiado las cosas, continuó con un tono más suave. Ahora, anoche no estábamos, jefe y empleado. Éramos solo dos personas, y creo que sé que ambos sentimos algo. Tragué saliva con dificultad. Eso no significa que sea correcto. Inclinó la cabeza, su mirada buscando la mía. Y sin embargo, no has dicho que tú no lo sientas tan bien. Abrí la boca, pero no salieron palabras, porque la verdad pesaba entre nosotros, innegable y cruda. Había sentido algo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Dio un paso más cerca, su voz apenas un susurro. Dime que me equivoco, y lo dejaré pasar. Olvidaré que anoche alguna vez sucedió. Quería decir las palabras para alejarme, para fingir que todo podría volver a como era antes. Pero no lo hice porque no estaba segura de quererlo. El aire entre nosotros crepitaba. Un hilo invisible nos atraía más. Mi respiración se entrecortó cuando extendió la mano. Las yemas de sus dedos apenas rozaron mi muñeca. Una pregunta, no una exigencia. Y por primera vez en años no quería pensar. No me aparté. Las yemas de los dedos de James apenas rozaron el interior de mi muñeca. Pero lo sentí por todas partes. Mi pulso se aceleró. El calor de su tacto me provocó un escalofrío silencioso. Durante años había vivido dentro de los límites de lo que se esperaba de mí, de mi carrera, de mi edad. Había construido una vida en torno a la previsibilidad y la razón. Pero estar allí con James, mirándome como si fuera algo nuevo e inesperado, me hizo sentir que las paredes se movían. Él estaba esperando, observando cualquier señal de que yo deseara esto tanto como él. Y en ese momento lo hice. Solté un suspiro lento. James, no sé a dónde lleva esto. Él sonrió levemente. Yo tampoco, pero eso no significa que tengamos que huir de ello. Una brisa susurró a través de la terraza y me estremecí. Él lo notó de inmediato, quitándose la chaqueta del traje y dejándola caer sobre mí. Mis hombros, su aroma ligeramente especiado, con algo cálido y familiar, me envolvió. Vamos, dijo asintiendo hacia la puerta de la oficina. Salgamos de aquí. Dudé. ¿Quieres decir ahora? Su voz era ligera, pero había algo debajo, algo silenciosamente decidido. Miré hacia adentro, a través de las puertas de cristal. La oficina todavía zumbaba con la energía del final del día. La gente moviéndose en los movimientos de sus rutinas. Si volvía adentro, sabía exactamente cómo sería la noche. Recoger mis cosas, ir a casa, preparar la cena, y sentarme sola con mis pensamientos, fingiendo que nada había cambiado. Pero algo había cambiado, y por primera vez en mucho tiempo, no quería dejar pasar una oportunidad. Está bien, envié mi voz más firme de lo que esperaba. Vamos, terminamos en un restaurante tranquilo, con poca luz, a solo unas cuadras de distancia. El tipo de lugar donde la música era baja, y los camareros hablaban en voz baja. James pidió una botella de vino, y cuando el primer sorbo calentó mi garganta, sentí que comenzaba a relajarme. Así que dije, dejando mi copa, ¿qué estamos haciendo exactamente aquí? Se recostó estudiándome con esa misma expresión indescifrable que siempre tenía en la oficina. Pero esta noche había algo más allí. Honestamente, él agitó su vino, viendo el líquido rojo intenso captar la luz. Solo quería estar en algún lugar contigo, donde no tuviéramos que fingir. Tragué fingir. Él me miró a los ojos que anoche no significó nada. Las palabras aterrizaron entre nosotros, pesadas e inquebrantables. Abrí la boca buscando lo correcto que decir.
pero por una vez no quería ser cuidadosa. No quería analizar cada palabra antes de que saliera de mis labios. Exhalé. Salió un destello de algo, pasó por su rostro, alivio tal vez. ¿O algo más profundo? Hablamos durante horas después de eso, no sobre trabajo, no sobre responsabilidades, sino sobre nosotros. Le conté cosas que no había admitido en voz alta en años. Cómo había pasado tanto tiempo poniendo mi carrera primero. Cómo me había convencido de que el amor, la pasión, la conexión, era para otras personas. Gente más joven, gente que todavía tenía todo el tiempo del mundo. James escuchó, realmente escuchó, y cuando finalmente me quedé callada, extendió la mano por encima de la mesa, sus dedos rozando los míos, en un toque tan simple, pero tan deliberado que corté la respiración. No estás sola en eso, dijo, y le creí. Para cuando salimos del restaurante, la ciudad, las calles se habían calmado. Brillaban con el suave tono ámbar de las farolas. El zumbido lejano del tráfico llenaba el silencio entre nosotros. Caminamos un rato. Ninguno de los dos listo para decir adiós todavía. En un cruce peatonal se detuvo y se giró hacia mí. No quiero apresurar esto, dijo en voz baja. Pero tampoco quiero fingir que esto no importa. Mi corazón latía con fuerza. James, soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Sé que es complicado. Dejé escapar una risa entrecortada. Eso es quedarse corto. Nos quedamos allí un momento, la ciudad girando a nuestro alrededor. Pero de alguna manera sentíamos que éramos las únicas dos personas en el mundo. Entonces, sin pensar, sin planear, sin darle demasiadas vueltas, me acerqué. La respiración de James se entrecortó, sus ojos buscando los míos, y entonces, finalmente me dejé llevar. El beso fue lento, tentativo, como las primeras notas de una canción cuya melodía ninguno de los dos conocía todavía. Su mano acunó mi mejilla, su tacto cuidadoso, reverente. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansó suavemente contra la mía. Esto lo cambia todo, ¿verdad? Susurré. Sí, lo hace, murmuró. Pero tal vez eso no sea tan malo. Cerré los ojos dejando que la calidez del momento se asentara. Tal vez, solo tal vez tenía razón. Me desperté a la mañana siguiente con una mezcla de emociones arremolinándose dentro de mí. Excitación, nerviosismo, incertidumbre. El recuerdo de la noche anterior persistía en mis labios, en la calidez del tacto de James, en la forma en que me había mirado como si yo fuera algo que valiera la pena esperar. Pero ahora, con el sol de la mañana entrando por la ventana de mi habitación, la realidad comenzó a colarse de nuevo. Yo seguía siendo su empleada, él seguía siendo mi jefe, y habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. James, buenos días, sin remordimientos, espero. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios mientras escribía. Yo, ninguno tú. Su respuesta fue inmediata. James, ni una solo. ¿Puedo verte más tarde? Dudé, no porque no quisiera. Sí quería, pero porque no estaba segura de lo que significaba más tarde para nosotros. ¿Podríamos existir fuera de la oficina? ¿Fuera de las líneas cuidadosamente trazadas que ambos habíamos seguido durante tanto tiempo? Tomé una respiración profunda. Yo sí. Pero primero necesitamos hablar. Esa noche nos encontraron en un parque tranquilo, a las afueras de la ciudad, lejos del ruido y las miradas indiscretas de la oficina. James ya estaba esperando cuando llegué, apoyado en un banco, con las manos en los bolsillos. Levantó la vista cuando me acerqué, su expresión más suave de lo que jamás había visto. Hola, dijo. Hola, repetí, sentándome a su lado. Por un momento simplemente nos sentamos allí, observando cómo la luz dorada del sol poniente se filtraba a través de los tratados. Entonces hablé. James, necesito saber a dónde va esto desde aquí. Exhaló como si hubiera estado esperando la pregunta. No tengo todas las respuestas, admitió. Pero sé lo que no quiero. No quiero que lo de anoche sea algo que finjamos que nunca sucedió. Asentí lentamente. Yo tampoco. Se giró hacia mí. Entonces no hagamos que esto se trate de reglas o expectativas. Hagamos que esto se trate de nosotros,
sea lo que sea que eso signifique. Tragué saliva y trabajo. Soltó una risita suave. No dejaré que esto afecte tu carrera. Has trabajado demasiado duro para eso. Si necesitamos tener una conversación sobre límites en la oficina, lo haremos. Pero no quiero perder lo que sea esto solo por logística. Sus palabras tranquilizaron algo profundo dentro de mí. Durante tanto tiempo, había dejado que mi miedo a lo desconocido me impidiera tomar riesgos. Sentía cosas que me decía a mí misma, que era demasiado mayor para sentir. Pero ahí estaba James a mi lado, dispuesto a resolverlo conmigo. Tomé su mano. Está bien, dije con voz firme. Veamos a dónde nos lleva esto. El alivio, en su sonrisa, era innegable. Y mientras me atraía hacia un beso lento y prolongado, bajo la luz menguante del atardecer, me di cuenta de algo. Esta no era solo una noche que tomó un giro inolvidable. Era un nuevo comienzo.